Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 5. Y en aquella quinta semana del segundo bimestre nosotros vimos el tema de la primavera democrática. Primavera democrática puesta entre comillas, porque aquel gobierno que duró entre 1939 a 1945, coincidiendo además con los años de la Segunda Guerra Mundial, fue un gobierno parido desde los intereses de la dictadura del general Óscar R. Benavides. Entonces, habíamos hablado en nuestra quinta clase sobre este tema y ahora, habiendo hecho un repaso muy general y muy rápido, respondamos a las preguntas de nuestro libro. El libro nos plantea dos partes. La primera nos habla sobre la guerra con el Ecuador y nos pide contestarle algunas preguntas, y en la segunda nos brinda un texto bastante curioso porque nos hace ver cómo durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron hechos que muchas veces pasan desapercibidos en la historia de nuestros pueblos, pero además ese hecho tuvo un punto final recién en el año 2011, es decir, hace menos de una década se puso un punto final a una historia muy dolorosa ocurrida en los años 40 aquí en Perú. Empecemos, como es debido, por el principio. Lo que nos pide el libro es describir el conflicto con el Ecuador. Nos pide fechas, batallas, sucesos y algunos héroes. Empecemos brindando los datos más importantes, más puntuales, porque si no nos tendríamos que extender demasiado. Empecemos con las fechas claves, la fecha de inicio y la fecha del fin del conflicto. La fecha de inicio arranca el 5 de julio de 1941. Ambos bandos, es decir, tanto los peruanos como los ecuatorianos, tienen su propia interpretación de los hechos. Los peruanos decimos que son algunos miembros del ejército ecuatoriano que siempre estuvieron hostigando, siempre estuvieron fastidiando a algunos comandos puestos muy cerca de nuestra frontera, mientras que es el Ecuador que sostiene que el ejército peruano invadió territorio ecuatoriano desde antes de julio de 1941, desde el verano de 1941, vale decir febrero o marzo. Ya los ecuatorianos notaban cierta intención invasora de parte de los peruanos. Ambas posturas están muy documentadas, sobre todo desde sus ejércitos, como no, pero también por historiadores. Hay mucha bibliografía, hay muchos libros acerca de este tema. Y obviamente lo más interesante para alguien que se dedica al estudio de la historia precisamente es conocer todas las posturas al respecto. Y la fecha de final del conflicto es el 29 de enero de 1942. Como pueden observar, es un conflicto que no duró ni siquiera un año, porque además se cruzó con un hecho que concitaba mayor interés a los países potencia en ese momento, ya sea que estemos hablando de Estados Unidos como gran vecino del norte del continente, o ya sea que estemos hablando de un vecino directo de nosotros como es Brasil. Todos ellos estaban pensando más y estaban más preocupados por lo que estaba sucediendo en Europa y en Asia que lo que podía suceder entre Perú y Ecuador. Por eso es que países como Estados Unidos, Brasil, incluso Argentina, intentarán mediar y terminarán propiciando que esta guerra entre Ecuador y Perú llegue a su fin cuanto antes. Por eso es que el 29 de enero, comenzando el año 42, es que este conflicto llega a mejores términos, pero no fue concluido del todo, porque 56 años después, recién cuando aquí esté gobernando otro de los tantos dictadores que hemos tenido, el señor Alberto Fujimori pondrá el punto final recién a las relaciones fronterizas entre Ecuador y el Perú. Entonces, empecemos ahora con las batallas. Hablemos de la más importante, que fue la batalla de Zarumilla. Esta batalla empezó a ejecutarse el día 23 de julio de 1941, en que las fuerzas militares peruanas lanzaron una ofensiva, es decir, el Perú atacó a las provincias costeras de Ecuador, sobre todo, particularmente a la provincia de El Oro, donde por su superioridad numérica y material, es decir, con un ejército mejor armado que el de los ecuatorianos, Perú derrota al ejército opositor y termina controlando toda la costa sur del Ecuador.
Ante ello, el presidente ecuatoriano Carlos Arroyo del Río ordena a los militares ecuatorianos un inmediato cese al fuego, es decir, prefiere que la guerra de momento pare, de momento se detenga antes de seguir perdiendo territorio, porque Perú ya controlaba toda la costa sur, incluso había llegado en días posteriores al propio Guayaquil, y como les había comentado durante la clase del tema 5, controlando Guayaquil se controla prácticamente mitad de el Ecuador. No, sin embargo, la guerra se extenderá todavía 5 a 6 meses más por delante. Luego nos piden algunos sucesos. Bueno, hablemos de batallas, de algunos combates, por ejemplo la batalla de Zarumilla, que es la que acabamos de mencionar, pero también está el Frente Latina Maraca, que es un encuentro cara a cara entre los dos ejércitos, luego los combates navales, es decir, a nivel marítimo, de Yaupí-Santiago, el incidente de Jambelí o Jambelí, la campaña aérea peruana sobre Ecuador, que aunque fue victoriosa, sin embargo tuvo un saldo heroico para el Perú, porque uno de los representantes de la FAP, de la Fuerza Aérea Peruana, terminará ofrendando su vida, y el bloqueo a Guayaquil, que era lo que comentábamos también minutos antes. Hablemos precisamente de los héroes. El héroe peruano característico de esta guerra es José Abelardo Quiñones González, quien hoy por hoy es considerado patrono de la Fuerza Aérea del Perú. Es el héroe por excelencia de los cielos peruanos. Y en el bando ecuatoriano ellos tienen a su héroe máximo de esta guerra en el joven Hugo Ortiz Garcés. Como pueden observar en la foto, Hugo Ortiz Garcés tenía tan solo 21 años. Era un muchacho muy joven, acababa de emprender la mayoría de edad y comenzaba su vida, posiblemente con muchas ilusiones, y como sabemos terminará con la vida cegada a razón de esta guerra. Él muere cuando era teniente del ejército del Ecuador. Y ahora, la segunda parte de la actividad emprendedora, el libro nos plantea una lectura. Por favor, hagámosla con tranquilidad, entendamos bien el texto, hagámoslo a conciencia, porque luego nos pide luego nos da el libro dos preguntas por resolver. La primera es: ¿por qué Perú declara la guerra a Japón? Y la segunda es: ¿por qué el presidente del Perú pidió perdón a Japón? Empecemos respondiendo. ¿Por qué Perú declaró la guerra a Japón? Bien, porque antes de eso Japón había atacado en diciembre de 1941 la base de Pearl Harbor, que se encuentra en el Pacífico, en medio del mar Pacífico. Por lo tanto está entre territorio estadounidense y entre territorio japonés. Pero para ese momento, para diciembre de 1941, Perú ya había entendido que seguir colaborando o seguir acercándose con las fuerzas del eje no era lo conveniente, y ya se había vuelto a acercar a Estados Unidos, y de esa manera a acercarse a los aliados, es decir, al bando que al fin y al cabo ganó la guerra mundial en 1945. Eso fue un movimiento bastante inteligente de Manuel Prado y Ugarteche, porque si Perú se quedaba del lado de las fuerzas del eje, posiblemente al terminar la Segunda Guerra Mundial hubiese tenido que pagar algún tipo de consecuencia, si no política, tal vez económica, algún tipo de sanción se le hubiese podido haber dado al Perú por ayudar al bando perdedor. Y la segunda pregunta es: ¿por qué el presidente del Perú pidió perdón a Japón? Esto ocurrió en el año 2011, en junio del 2011, poquito antes que culminara el segundo gobierno del presidente Alan García Pérez. Este pide perdón a la comunidad japonesa afincada en el Perú, ya sea a los japoneses nacidos en Japón que residen en el Perú, o a los Nisei, que son los descendientes de japoneses que llegaron en algún momento al Perú. Y este perdón se produjo debido a todos los excesos y atentados contra los derechos humanos que se cometieron contra esta comunidad durante los años de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo algunos incendios de bienes muebles e inmuebles. Estamos hablando de tiendas, casas, autos, deportaciones, porque Perú recogió a decenas de japoneses, los metió en un barco y los mandó hacia Estados Unidos para que Estados Unidos los ponga en campos de concentración o en campos de trabajo forzado. Todo esto se hizo, y como ustedes entenderán,
aunque estemos hablando de la Segunda Guerra Mundial y pareciera que es parte de la guerra hacer eso, tener en cuenta en primer lugar que Perú lo hacía con una intención soterrada, que era limpiarse un poco la cara ante Estados Unidos luego de haber ayudado por tantos años a las fuerzas del eje, y en segundo lugar obviamente todo esto trae un enorme trauma a nivel social, familiar, que son terribles consecuencias como siempre de una guerra. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. La actividad que nos toca desarrollar ahora es la revisión de las clases número 1 y número 2 del segundo bimestre. Y en ambas clases el tema que nos tocó fue el oncenio de Leguía. En la primera clase vimos aspectos generales de este segundo gobierno del ex dictador Leguía. Y en la segunda parte vimos aspectos más generales como por ejemplo qué tipos de contratos hizo, hacia dónde acercó su política económica, qué hechos ocurrieron durante su gobierno, etc. Así que para recordar todo este periodo largo de 11 años, que sumados a los 4 años de su primer gobierno dan los 15 años en donde un presidente ha gobernado por más tiempo el Perú, empecemos la revisión del tema 1 de este bimestre. Habíamos dicho que vamos a hablar de una dictadura cívico-militar, es decir, una dictadura en donde el dictador va a ser un civil, una persona, digamos, representante de la civilidad, pero en alianza con los militares. Y esta dictadura se va a extender por 11 años, entre los años 1919 a 1930. En este periodo Leguía llega a su segundo mandato, pero ya con ganas de enfrentarse a lo que en su momento había sido su partido político, que había sido el Partido Civil, aquel partido de los civilistas que habíamos hablado en el primer bimestre. Los civilistas eran esos personajes muy poderosos a nivel económico y muy privilegiados a nivel político. Así que Leguía, Augusto Leguía, sale de ese partido, pero para 1919 regresa al Perú con la intención de enfrentarse a quienes habían sido parte de su propio partido. Ahora Leguía llegaba con una nueva propuesta que él había bautizado como Patria Nueva, y esta Patria Nueva se supone que tenía como intención la modernización del Perú, pero prometía una nueva constitución para que hayan nuevas reglas, nuevas leyes que permitan esa modernización. Los antecedentes inmediatos antes de que Leguía llegue al poder son los siguientes. Después de 20 años en el poder, el Partido Civil había perdido el apoyo de la población, ya había cansado el Partido Civil en la escena política. Y Leguía por eso se alía, es decir, se hace aliado del Partido Constitucional, cuyo líder histórico era uno de los héroes de la guerra con Chile, que era el mariscal Andrés Avelino Cáceres, y es proclamado además Leguía maestro de la juventud por los estudiantes sanmarquinos. Para 1919 Leguía era una enorme promesa para la política nacional. Leguía se convierte en una opción electoral, sobre todo porque acerca con sus propuestas a las clases medias y a los sectores populares, mostrando a los electores que él les va a cerrar el camino a aquella aristocracia del Partido Civil. Las propuestas más puntuales son resolver la cuestión de Tacna y Arica y tener una mayor defensa nacional, hacer muchas obras públicas y abaratar los productos de pan llevar. Las elecciones se producen entre los días 20 y 21 de mayo de 1919. Hay disturbios y aunque Lima y Callao le dan la victoria a Leguía, sin embargo todo lo demás en todas las otras regiones del Perú se pone en duda. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? No se llegó a saber completamente porque es el Congreso quien tenía que decidir al final a quién tenía que darse por ganador, pero Leguía decide no esperar hasta que el Congreso se pronuncie y por lo tanto se adelanta al Congreso y prefiere dar un golpe de Estado, intuyendo que el Congreso no va a aceptar que Leguía haya ganado las elecciones. Por eso es que a partir del 4 de julio de 1919 Leguía se convierte en presidente provisorio del Perú. Sin embargo, vamos a ver cómo eso de provisorio se extenderá por 11 años. Las acciones inmediatas de Leguía fueron cerrar el Congreso, convocar a una nueva Asamblea Nacional, es decir, a un nuevo Congreso, pero que escriba una nueva Constitución, y de esa manera empieza su famosa Patria Nueva. La Constitución de 1920, la que Leguía patrocinó, tiene las siguientes características. El Congreso Constituyente estuvo presidido por Mariano Cornejo, se hizo reformas
a la Constitución de 1860, que es la que más tiempo había durado en el Perú, y fue promulgada el 18 de enero de 1920. Como pueden darse cuenta, entre julio del 19 a enero del 2020 hay menos de 6 meses, así que esa constitución fue hecha bastante rápido. Esa constitución prolonga el periodo presidencial de 4 a 5 años, prohíbe la reelección inmediata, eso decía, pero vamos a ver cómo eso fue cambiado luego muy a interés de Leguía. El Estado peruano va a profesar oficialmente la fe católica con esa constitución y se reconoce la legalidad de las comunidades indígenas, es decir, por fin las comunidades indígenas van a estar aceptadas por las leyes peruanas. Se crean los gobiernos regionales, pero con la intención de que los congresos regionales, así como hoy tenemos un solo congreso para todo el Perú y que está aquí en Lima, en la capital, aparte de ese congreso nacional, Leguía crea los congresos regionales para que haya un congreso de la zona norte del Perú, de la zona centro y de la zona sur. Pero claro que, aunque él decía que eso era para descentralizar el poder, para que el poder llegase también hacia esos lugares del Perú, en verdad lo que hacía era intercambiar favores con los políticos de cada uno de sus regiones. De esta manera, los congresos regionales terminaban obedeciendo al poder de Leguía. Además tenía una característica, que era que las resoluciones, es decir, las conclusiones a las que llegaban esos congresos, pasaban por el Poder Ejecutivo, y era el Poder Ejecutivo quien aceptaba o no aceptaba lo que esos congresos habían decidido. Por lo tanto, ustedes entenderán que para que esos congresos regionales, lo que habían decidido termine teniendo valor, obviamente tenían que decir y hacer cosas favorables para Leguía. En el año 1922 se produce la primera reelección inmediata, o en todo caso no es que se produce todavía, sino que hay un cambio a la Constitución y en 1922 el Congreso aprueba que haya una reelección inmediata, es decir, con eso Leguía podía postular el año 1924. Pero curiosamente, cuando Leguía gana las elecciones, aunque fueron de manera fraudulenta, el año 1924, 2 años después, en 1926, el Congreso, que servía a los intereses de Leguía, vuelve a modificar aquella constitución, pero ahora ya para que la reelección sea indefinida. Es decir, Leguía, si es que hubiese podido, se hubiese quedado en el poder hasta el último de sus días. A nivel político, en el aspecto interno, Leguía, ni bien empieza su segundo mandato, comienza teniendo algunas actitudes represoras. Sin embargo, se pensaba que esas actitudes con el tiempo se iban a calmar, pero vamos a ver cómo es que con el tiempo, lejos de calmarse, lejos de menguar, esas actitudes represoras de Leguía fueron más bien incrementándose. Fue un gobierno represor y persecutor de los civilistas y de cualquier opositor político que pudiese existir. Se vuelven a llenar las prisiones políticas, sobre todo en el Callao y Puno, y también en la selva. Clausura algunos diarios críticos, toma algunos diarios como por ejemplo La Prensa, lo hace suyo, y el diario El Comercio, que existe hasta el día de hoy, lo hostiga constantemente. Se producen también las celebraciones de los centenarios de la independencia, tanto 1921, que recordaba la proclamación de la independencia por el general José de San Martín, como 1924 recordaba los 100 años de la victoria en la batalla de Ayacucho, que selló nuestra independencia no solo a nivel nacional, sino a nivel sudamericano. Y por último, el año 1923, Leguía decide consagrar al Perú, es decir, decide consagrar a todo el país a la figura del Sagrado Corazón de Jesús. De esta manera, la Iglesia iba a tener un mayor poder y sobre todo mayor decisión dentro de la política nacional. A esto se opuso un joven revolucionario en su momento, un joven bastante radical en ese momento, que fue Víctor Raúl Haya de la Torre. A nivel externo, el gobierno de Leguía se caracteriza por haber ido solucionando varios diferendos, es decir, varios enfrentamientos que teníamos con otros países por cuestión limítrofe, por cuestión de nuestras fronteras. Por ejemplo, con Colombia se firma el Tratado Salomón-Lozano, que recién es dado a conocer en 1927, aunque fue firmado 5 años antes, y se crea el trapecio amazónico. Para la firma de este tratado interviene Estados Unidos, porque Estados Unidos quería apoyar como sea
a Colombia porque años antes le había quitado la provincia de Panamá y había independizado Panamá, Estados Unidos. ¿Con qué intención? Con la de crear el canal de Panamá para que por ahí pasaran sus barcos. Y también se firma el tratado con Chile, que de repente es el más característico y el más celebrado del gobierno de Leguía, porque justamente se celebraban también o se recordaban 50 años de aquella guerra que tuvimos con el hermano país del sur. Se firma el tratado de Radigamio Figueroa Larraín, en donde interviene el general John Pershing de los Estados Unidos. Tacna regresa al Perú, Arica se queda con Chile, pero Chile tiene que pagar 6 millones de dólares al Perú. 6 millones de dólares de ese momento, que es como decir hoy en día 6.000 millones de dólares. Fue un dinero bastante fuerte el que tuvo que pagar Chile, pero obviamente quedándose con la provincia de Arica. Emprendedores, yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. Ahora lo que vamos a hacer es revisar la clase de la segunda semana, es decir, veremos aspectos más puntuales del segundo gobierno de Leguía llamado el oncenio. Empecemos entonces. Habíamos dicho en aquella oportunidad que íbamos a centrarnos en aspectos económicos y sociales de este segundo mandato de Leguía. Sabemos que el periodo va de 1919 a 1930 y es un periodo en el que en Europa comienzan a surgir, comienzan a tomar forma ideas totalitarias. ¿Qué cosas son ideas totalitarias? ¿O qué cosas son gobiernos totalitarios? Cuando estas ideas llegan al poder, ¿qué cosas son los gobiernos totalitarios? Son aquellos sistemas políticos que controlan todos los aspectos de la vida. No solamente controlan la política o controlan las leyes, sino que controlan la economía, controlan incluso si el ciudadano, si el individuo puede salir o no puede salir del país, etc. Todas estas ideas recién están tomando forma en Europa con el comunismo y con el fascismo. Bien, volvamos a Leguía, hablemos de la economía. Leguía se caracterizó por alejarse del capital británico, del capital inglés y acercarse al capital norteamericano, para ser más específico, al capital de Estados Unidos. Por eso es que Leguía, cuando termine su segundo mandato, el Perú va a terminar endeudado hasta por 7 veces más de lo que en su momento Leguía encontró la deuda del Perú. Para eso los Estados Unidos, para que Perú no se endeude por endeudarse, le recomendó a Leguía que cree un Banco Central de Reserva, con la curiosidad de que el primer presidente de este Banco Central de Reserva va a ser justamente un norteamericano. A todo eso se le llamó, a toda la política que Leguía puso en práctica se le llamó el amiguismo y favoreció mucho a empresarios norteamericanos. Muchos dicen que favoreció a través de actos al margen de la ley, es decir, actos claramente de corrupción, y otros dirán que tratará de utilizar lo que la ley le permitía, pero siempre favoreciendo a este país. Lo cierto es que con dictadura o sin dictadura, con corrupción o sin corrupción, pero Leguía sí hizo algo que es comprobable y es que modernizó al Perú. Habíamos hablado también de algunos contratos que habían resultado lesivos, es decir, desfavorables para el Perú, como fue el Auto de París y la ley número 6821. En el Auto de París con respecto al petróleo y en la ley 6821 con respecto a los ferrocarriles del Perú. Leguía no se caracterizaba por hacer leyes que terminaran favoreciendo los intereses del Perú, sino de sus países aliados. A nivel de sociedad, contra la aristocracia, Leguía da la ley número 4126, conocida como la ley de aguas, en donde por primera vez el Estado controlará todas las aguas nacionales, los ríos, los nevados, y esto va a producir que los hacendados, es decir, los hombres de mucho poder por tener enormes cantidades de tierra, terminen sojuzgados, terminen dependiendo del poder de Leguía. Eso obviamente no les gustará nada a esa clase social. A favor de la clase media, por ejemplo, brinda la ley 3010, que es de descanso dominical, que aunque lo dio el presidente anterior, sin embargo Leguía lo pone en práctica. Aumenta el sueldo y el salario progresivamente. En contra de las clases populares, por ejemplo, da la ley 4113, que es la de conscripción vial, que es la del trabajo obligatorio y gratuito en la construcción de carreteras por 16 días al año. Los días podían ser elegidos por la gente, pero era un trabajo que no tenía retribución más allá de un plato de comida. Era trabajo obligatorio. ¿Por qué es una ley que estaba mal dada? Porque tú podías liberarte de este trabajo obligatorio por 16 días si es que pagabas una cuota,
pero esa cuota obviamente no la podían pagar las clases populares, no la podían pagar los más pobres. Así que, como podemos observar, por una parte beneficiaba a algunas clases sociales y por otra terminaba perjudicando a otras capas de la sociedad. La ley 4891, conocida como la ley de vagancia, que obligaba a participar de la construcción de obras públicas si es que eras alguien que no tenía ni propiedad, ni trabajo, ni oficio. Por una parte ayudaba a que la persona tenga, si bien es cierto, no un sueldo, pero por lo menos tenga la comida asegurada mientras duraba esta obra. Por otra parte, como vemos, hay cierto desprecio por la voluntad personal, ¿verdad? El país te ponía a trabajar y a laborar con o sin tu consentimiento. A favor del indio se hizo cosas muy interesantes y algunas cosas también que eran más pantalla que otra cosa. Por ejemplo, se reconoce legalmente las comunidades indígenas con la Constitución de 1920. Se organizan centros agrícolas de producción, lo cual es muy interesante. Se crean escuelas técnicas rurales para que se pueda emprender el estudio de, por ejemplo, agronomía o ganadería en los propios pueblos, para que no haya necesidad de venir al Perú o, peor aún, de salir del Perú. Es un intento de acercar la educación hacia las comunidades indígenas. Crea también el patronato de la raza indígena para que el Estado del Perú se encargue de velar por los derechos de los indígenas, y se crea la sección o la oficina de asuntos indígenas en el Ministerio de Fomento, que fue un ministerio muy importante en esos años. Se crea también el Día del Indio, pero como vamos a ver, no se llegó al fondo del asunto, es decir, no se le llegó a dar propiedad al indígena, no se le dio un pedazo de tierra y sobre todo no se le propició a que se liberase económicamente. El indio tenía un día dedicado a él, tenía centros agrícolas, etcétera, pero seguía sin ser dueño de los suyos, seguía sin ser dueño de algo que se convierta en su propio tesoro, porque como ustedes saben, cuando alguien es dueño de algo, comenzará a emprender y comenzará a hacer lo que sea porque esa propiedad se multiplique, se fructifique, ¿verdad? Y eso no se había dado con el indio durante el gobierno de Leguía. Las obras que se construyeron durante su gobierno se cuentan a raudales, se cuentan en grandes cantidades, y tenemos, por ejemplo, avenidas, plazas, hoteles, las irrigaciones que se hicieron en los campos de la sierra y de la selva, sobre todo de la sierra, también obviamente de la costa peruana, las carreteras, la más característica, la carretera central, puertos, ferrocarriles, y sobre todo dotó, es decir, dio muchas armas a las fuerzas armadas del Perú, precisamente. A nivel ideológico, digamos, surgen nuevas inquietudes, ¿verdad? Va a ser durante el gobierno de Leguía que surjan dos figuras bastante juveniles. De una ya habíamos hablado en el tema anterior, y otra será José Carlos Mariátegui, que habiendo regresado de Europa, regresará con ideas socialistas que él plasmará en su libro Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y él sostenía que la lucha social, es decir, una lucha por mayor justicia, tenía que ser clasista. ¿Y esto qué significa? Que tenía que ser liderada por una clase social. Para él esa clase social era la clase obrera, la de los trabajadores obreros, que a lo mucho podían tener una alianza con la clase campesina. Para José Carlos Mariátegui, nuestros países eran simples colonias del imperialismo internacional, que en ese momento comenzaba a tener mucha fuerza en la economía de los Estados Unidos. Él decía que la economía de los Estados Unidos lo único que hacía era colonizar nuestros países, y nosotros terminábamos siendo prácticamente siervos de las economías más poderosas. Y luego, por parte de Víctor Raúl Haya de la Torre, él creará la doctrina aprista, o también conocida como el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que en su libro El antiimperialismo y el APRA propone lo siguiente. Él dice que para conseguir la justicia social es necesario un frente único de todas las clases de la sociedad, pero sobre todo la clase que debe liderar este cambio es la clase media, porque para él la clase media precisamente se encuentra entre los intereses de las clases más poderosas, pero también se encuentra en medio de los intereses que reclaman las clases más perjudicadas. Por lo tanto, esto le da un espacio muy peculiar en la lucha por la justicia social. Y decía que el imperialismo, es cierto, convierte a nuestras economías, que son más pequeñas, en dependientes, pero a la vez el imperialismo era ambivalente, porque así como traía
dependencia, también traía modernidad. Así que el asunto era saber, era saber cómo tratar con, con esta economía, con estas economías superiores. Por último, este gobierno oncenio de Leguía llega a su fin de una manera bastante abrupta, bastante agitada. El año 1929 surge la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York y esto hace que los precios a nivel mundial se vengan al piso. Con esto, todas las economías que se habían vuelto dependientes de Estados Unidos también se van al piso, también se vienen abajo. Por lo tanto, en agosto de 1930, desde Arequipa, un general llamado Luis Miguel Sánchez Cerro dará un golpe de estado y hará que Leguía intente huir. Pero cuando Leguía ya salió del Callao, sin embargo, el barco tendrá las órdenes de regresar y Leguía será arrestado